Hola a todos, muchas bendiciones. Somos Iglesia Soma Misadai. En el día de hoy voy a compartir con ustedes una reflexión sobre el servicio en la iglesia. Y para eso los invito a que podamos leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 18 en adelante. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: Primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Este pasaje, queridos hermanos, muchas veces lo hemos escuchado en cultos, también lo hemos leído en estudios bíblicos e incluso se han compartido muchas veces en las redes sociales. La famosa frase de Jesús: ven y sígueme. Pero para poder entender la magnitud de lo que significaba esa palabra, su profundidad, su contexto, qué es lo que quiere decir Dios con aquello, debemos necesariamente entender el concepto y el contexto histórico de lo que se vivía en aquella época. En aquella época, desde un punto de vista educacional, los niños comenzaban a estudiar en la sinagoga a los 5 años. Y fíjense que la educación en esa época era muy compleja, era muy demandante y era muy exigente. Los niños, a pesar de tener recién 5 años, 6 años, 7 años, se les exigía que se aprendiese por completo, de memoria, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, la Torá, por completo, que según los historiadores eran los primeros 5 libros de nuestro antiguo pacto: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, por completo. Si el niño lograba en este caso aprender bien la Torá, era promovido a la siguiente fase educacional, que era de los 10 a los 15 años. Y ahí se aumentaba el nivel de exigencia. Tenía que aprender los profetas menores, los profetas mayores del antiguo pacto, y además debía aprender matemática, debía aprender historia. Era extremadamente complejo. Muchos de los niños y de los jóvenes no lograban, en este caso, probar, no lograban ser promovidos de nivel y volvían al oficio de su familia. Es decir, volvían a ser pescadores, es decir, volvían a ser carpinteros, es decir, volvían a ser sus oficios como familia. Ahora, si el joven lograba aprobar el primer nivel, el segundo nivel y ya tenía 15 años, se le entregaba la posibilidad que eligiera un maestro, que eligiera un raboni. Y este adolescente se acercaba a quien él consideraba como el raboni para poder seguirlo, se presentaba, le decía: yo quiero seguirte a ti, raboni. Y el raboni le decía muchas veces: a ver, te voy a ver si tú realmente cumples o estás cualificado o tienes este nivel necesario como para poder seguirme a mí como maestro. Y comenzaban a interrogar. Y muchas veces el raboni le decía: ¿sabes? Tú no calificas. Tú no calificas para ser un discípulo mío. Tú no tienes los conocimientos necesarios para poder seguirme. Te recomiendo que tú vuelvas a tu hogar y vuelvas a hacer, en este caso, el oficio de tu padre. Vuelvas a ser pescador. Vuelvas a ser carpintero. Vuelvas a hacer lo que tu familia por mucho tiempo ha hecho. Entonces, ¿qué ocurrió con Jesús? Jesús, cuando vino y comenzó su ministerio, como nosotros sabemos, a partir de los 30 años, hasta los 33 años cuando estuvo acá en la tierra, rompió un esquema educacional, una estructura religiosa que había en aquella época. Rompió el esquema de que era el discípulo quien buscaba al maestro, y ahora más bien era Jesús, como el maestro de los maestros, quien buscaba a sus discípulos. Y es por eso que cuando está con Simón y con Pedro le dice, cuando está con Pedro le dice: ven y sígueme. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Pedro era un pescador. ¿Y eso qué significa? Que Pedro no había calificado para el sistema educacional de la época. De seguro había reprobado en los distintos niveles,
no pudo en este caso ser promovido dentro de la sinagoga y menos se encontraba calificado para poder seguir un maestro. Menos se encontraba calificado para poder tener un raboni. En definitiva, él volvió a hacer el oficio quizás que estaba haciendo por siempre su familia. ¿Qué nos enseña esto, queridos hermanos? Que Jesús, en primer lugar, nos llama y Jesús luego nos prepara, en este caso nos entrega las competencias necesarias para poder servir dentro del reino. Quizás nosotros tengamos muchas excusas para poder servir dentro de la iglesia. Quizás mi excusa pueda ser que yo estoy recién integrándome y tengo poco conocimiento de la palabra. O quizá mi excusa sea que yo conozco mucho de la palabra, me la sé de memoria, pero quizá mi vida no se condice con lo que dice la palabra. O quizá mi excusa sea de que ya es la segunda, la tercera congregación que estoy asistiendo y siempre sale algo mal. Y es mejor, como se dice, no echar raíces, ¿cierto? Y solamente ir los domingos, escuchar la palabra, pero no comprometerme más. Pero hermano, Jesús ya te llamó. Ya dijo ya, ve y sígueme. Y si estás escuchando este video, significa que ya escuchaste esa voz. El Señor muchas veces llama a las personas que realmente a nuestros ojos no están calificadas para seguirlo. Pero Él después los prepara, Él después los edifica, Él después los sana y los restaura para poder servir. El segundo pasaje bíblico que quiero que podamos leer para poder entender el contexto de esta revelación, porque de verdad es algo bastante profundo, está en el capítulo 13 del libro de Juan. Jesús lava los pies a sus discípulos. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a sacárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Bueno, con esto obviamente se refería en el caso de Judas. En esa época, en Jerusalén, en Israel, era una situación normal que las personas se les ensuciaran mucho los pies, porque evidentemente andaban con sandalias, no andaban con zapatos como conocemos nosotros en esta época. Entonces era normal que cuando se ingresara a las casas, a los hogares, se lavaran los pies las personas para no poder ensuciar. Pero cosa distinta era lavar los pies a una persona. Fíjense, queridos hermanos, que los discípulos que seguían a un maestro, que seguían a un raboni, había algo que el raboni no le podía pedir, porque era humillante, porque en este caso era vejatorio, en este caso para un discípulo, como era solicitarle que le lavaran, en este caso, los pies o que le desatara el calzado. Eso no se podía hacer, eso no se podía solicitar. Tanto el raboni, en este caso al discípulo, o el discípulo, en este caso al raboni, menos, que era mucho más alto en el nivel, en este caso, de jerarquía. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Con esto rompe una segunda estructura religiosa de aquella época, que era en este caso desatar el calzado y además en este caso lavar los pies. Lavar los pies es un signo de humildad, es un signo de servicio
hacia las personas, es un signo de amor hacia, en este caso, el servicio. Fíjense que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, pero nadie se los lavó a Jesús. Y con eso Jesús estaba demostrando que era necesario que fuera así, porque Él debía, en este caso, llevar sobre su cuerpo toda la suciedad del mundo, el pecado, para por medio de su sacrificio poder tener, en este caso, poder en este caso entregarnos la salvación. En cambio, los discípulos fueron limpiados por medio de Jesús, con lo cual se profetizaba que por medio del sacrificio de Cristo nosotros íbamos a tener una nueva entrada hacia el Padre y íbamos a tener la salvación, íbamos a tener en este caso la restauración, la santidad, la salvación y evidentemente la vida eterna junto a Él. Jesús nunca en su palabra pidió algo a sus discípulos que Él no haya hecho. Jesús dijo que no había amor más grande que dar la vida por otro. Jesús entregó la vida por todos nosotros. Jesús lavó los pies a sus discípulos y de la misma forma nosotros debemos entender que debemos entregar un servicio de amor hacia nuestra congregación. Hay muchas formas de servir en la iglesia. Quizás su llamado sea servir por medio, por ejemplo, de la enseñanza. Quizás su llamado sea servir por medio de la adoración. Quizás su llamado sea para servir a las personas más vulneradas dentro de nuestra ciudad de Antofagasta. O quizás que usted sea llamado como una persona sin rostro, pero que sí va a estar en los lugares más complejos que necesita la sociedad, orando e intercediendo. Puede ser que usted necesite ayuda para saber cuáles son sus llamados, sus dones, sus talentos. Pregúnteselo al pastor, pregúnteselo a los diáconos. Ellos con la experiencia le pueden indicar qué puede hacer dentro de la iglesia. Pero créame que todos debemos hacer algo. De la misma forma como Jesús nos llamó con un ven y sígame, nosotros debemos seguirlo a Él y debemos servir. Concluyo, queridos hermanos, diciéndole que no hay bendición más grande para una persona el servicio dentro de la iglesia. Y es algo que el Señor nos entregó a nosotros. No se lo entregó a los ángeles, no se lo entregó a nadie más que a nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. No se olviden nunca, si ustedes están escuchando este video, es porque el Señor ya los llamó. Ya les dijo a ustedes, ven y síganme. Solamente resta de nosotros querer seguirlo de verdad y poder servir dentro de su iglesia, dentro, en este caso, de la novia de Cristo. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga. Somos iglesias, somos Amisadai.